a la nueva docente, que le dejemos actividades, bueno. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Edison, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, Vanessa, buenas noches. Edward, buenas noches. Que no escuché a Edison. Buenas noches. Hola, Edward. Edison, ¿me escuchas? Porque no te escuchamos. Buenas noches. ¿Ahora sí me escucha? Sí, eso, ok, Sí, perfecto. estaba Listo. desactivado el micro de los audífonos. Bueno, con razón. Bueno, disculpen la demora, nos cambiaron por acá el aula, ya estaba en otro curso, entonces ya nos acoplaron, entonces por esa razón pues me demoré 15 minuticos más. Muchísimas gracias por la espera. Bueno, la noche de hoy vamos a dar inicio ya pues directamente a nuestro módulo de estructura de datos, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera unidad. Les recuerdo pues para las personas que no estuvieron en la primera tutoría, ¿sí? Nuestra clase obviamente va a tener conceptos temáticos, ¿sí? Vamos a ver teoría, para poder esa teoría llegar e implementarla directamente pues en la programación, que es lo que nos interesa, ¿verdad? El saber cómo es una estructura es un concepto general que nosotros vamos a manejar, independientemente del lenguaje de programación que nosotros estemos implementando. Pero hay una cosa, ¿sí? Si nosotros tenemos en claro los tipos y las formas de implementar una estructura a nivel general, ¿sí? No importa la sintaxis del lenguaje de programación que nosotros estemos implementando. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto en Java utilizan los containers, ¿sí? Y de pronto en Python no los utilizan, ¿sí? Podemos utilizar esa estructura de otra forma. Lo importante es tener el concepto general y el conocimiento general de todas estas funcionalidades de las estructuras de datos dentro de la programación. ¿Listo? Hay cantidades de estructuras, cantidades de técnicas, de estrategias, ¿sí? Voy a compartir pantalla para dar inicio a nuestra tutoría. ¿Listo? Entonces, perdón, ¿a qué iba? ¿A qué iba con esta pequeña introducción que yo di? Vamos a utilizar Java, obviamente programación orientada a objetos, ¿sí? En el programa Eclipse, ¿sí? No sé si de pronto Edison, Edward o Vanessa me dirán ustedes si ya han aprendido o han utilizado este programa Eclipse, programación Java orientada a objetos. Edison. Pues conmigo sí usamos, usted tuvimos una materia en segundo semestre. Segundo Y utilizamos semestre. Eclipse, creo. Eclipse. ¿Qué materia? No recuerdo. No me acuerdo, la verdad, tampoco. Bueno, pero contigo, ajá. ¿Hay algún Sí. problema si utilizo NetBeans nomás? Puede ser con NetBeans, no hay ningún problema, por eso les quería preguntar, ¿sí? ¿Es algún programa que ustedes no hayan, pues, no lo hayan experimentado, pues por lo menos para ir aprendiendo? Entre más lenguajes uno vaya aprendiendo durante la carrera, pues mucho mejor. Entonces, por parte de Edison, ya sabe y tiene conocimiento general básico, podría ser, de Eclipse. ¿Qué me dice Edward? ¿Has manejado Eclipse, Edward? No, solamente NetBeans. NetBeans, listo. Entonces Edward se queda con Eclipse. Vanessa. No, tampoco, profe, no he manejado Eclipse. Listo. Bueno, Heimer, buenas noches. Heimer. Profe, buenas noches. Profe, Hola, buenas muy noches. buenas. Qué pena, recién ingreso a la clase. Qué pena. Tranquilo, no te preocupes que apenas también iniciamos. Les preguntaba a tus compañeros que si está bien que trabajemos con Eclipse. ¿Tú has manejado Eclipse o no has tenido de pronto manipulación de este programa? No, profe, la verdad solamente he utilizado NetBeans. Listo. Bueno, perfecto. No, pues entonces la mayoría gana, se podría decir. Vamos a aprender, ¿sí? Es muy, como son los dos programas,
directo a los objetos, se podría decir, ¿sí? Pero existen unas herramientas pues, que obviamente van a cambiar y unos procesos que van a cambiar. Que existe package, que existe la función main y todo lo demás, también se va a ver por acá, ¿sí? Pero vamos a tener conocimiento de este programa. ¿Cómo voy a hacer yo para todos hablar el mismo lenguaje? E ir pues en la práctica con el mismo programa, ¿sí? Les voy a compartir en la nube, ¿sí? El instalador, ¿sí? Para que todos tengamos el mismo lenguaje de programación, ¿sí? El mismo programa. Porque de eso se trata, porque si no, profes, que yo puedo hacer, me dirá pues de pronto Edward, profe, si gusta yo lo puedo hacer en NetBeans, que tengo como mayor habilidad, ¿sí? Va a haber de pronto algunas herramientas que nosotros vamos a descargar, que de pronto en NetBeans no las encuentro. Entonces, ¿qué va a pasar con Edward? Profe, no la encuentro. Entonces, nos puede llegar a retrasar el proceso. ¿Sí? Es por eso mejor ir todos con el mismo lenguaje, ¿sí? E ir en la práctica, pues, paso a paso directamente. ¿Listo, Edward? ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso? O sea, profe, ¿quedamos con Eclipse entonces? Eclipse. Ahora les mando, pues, a ver, estas dos clases, diría, si ustedes se dan cuenta en el plan de aula, va a haber un poquito de teoría, vamos a conocer la teoría, y ya la tercera clase ya comenzamos directamente con la instalación de este programa y la aplicación de esos conceptos teóricos que vimos en estas clases. ¿Listo? Vamos a ver si es posible la mayoría de las estructuras que existe dentro del mundo de la programación. Entre más alcancemos, pues mucho mejor, que de eso se trata. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio. Es de mucha importancia, ¿sí? Tener en claro para qué sirven las estructuras de datos. Porque créanme, por experiencia propia, he conocido compañeros que son supremamente hábiles dentro de la programación. Tienen una lógica de solución, se podría decir, a los problemas, ¿sí? Que hasta ahora ellos no saben implementar, aplicar estructuras que le pueden ayudar a hacer más eficiente su código, a hacer más rápido su código. Se están yendo por el camino, se podría decir, entre comillas, más largo, teniendo la oportunidad, ¿sí? Teniendo la oportunidad de estos poder implementar este tipo de herramientas primordiales dentro de la programación. ¿Listo? No está mal, pero pues créanme que el tiempo para un desarrollador, para un constructor de un software, ¿sí? Es vital, ¿sí? No se trata de que vayamos a hacer las cosas rápido, no, hay que hacerlas, ¿sí? Eficientemente y con calidad. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantallita por aquí y vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con lo que es una estructura de datos, ¿sí? Dentro de la programación, dentro de la ingeniería de sistemas, hablemos así, ¿sí? Habla que es una colección de valores, la relación que existe entre estos valores y las operaciones que podemos hacer sobre ellos. Al hablar nosotros de colección, hacemos referencia a la colección, por ejemplo, de CDs que teníamos nosotros, colección de CDs, colección de cassette, toda la situación. Todos tenían una relación, pongamos los CDs, ¿sí? ¿Qué relación tienen? Pues que se puede leer por medio de un CD, de una unidad de CD-ROM, ¿sí? Que vienen en formato CD-ROM. Bueno, ¿qué otra relación puede tener? Que todo CD, toda la información que tengan estos CDs, independientemente, tengan una relación entre ellos. Todos estos valores que nosotros vamos a colocar, ¿sí? En esa colección de información, tienen que tener relación alguna. Si no hay relación, ¿sí? Me va a quedar un poco complicado hacer una estructura de datos. Tengo que yo encontrar esa relación para poder hacer una estructura. ¿Listo? Y así de esa manera podemos empezar a realizar las diferentes operaciones que existen, tanto matemáticas como lógicas, dentro de la programación. Bueno, puedo
realizar las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Y si hablamos de lógicas, ya podemos hacer fraccionarios, números, decisiones, cualitativos, cuantitativos, datos en general. ¿Listo? Dice que en pocas palabras se refiere a cómo los datos están organizados. Sí, es un hecho que yo dentro de mi código tengo mucha información. ¿Sí? Tengo mucha información, pero esa información nosotros tenemos que organizarla. Porque si no está organizada, yo no puedo administrar. Lo mismo sucede en la base de datos, ¿verdad? Yo tengo cantidad de información gigante. El funcionamiento de la base de datos es coger esa información, organizar para poder administrar. ¿Y cómo yo voy a administrar? Pues que esos datos se puedan copiar, se puedan pegar, que se puedan insertar, que se puedan borrar. Bueno, eso es administrar. Sacar reportes, sacar informes, ¿sí? Lo mismo sucede acá dentro de la programación. Si yo organizo esa información, esos valores, ¿sí?, les pongo una estructura detallada, voy a poder administrar. Como por ejemplo, si yo ya quiero realizar que me saque una operación, pues directamente me voy a ese lote, llamo los datos que están en ese espacio y los mando a llamar pues para que estos empiecen a operar. ¿Listo? Entonces, organización para poder administrar. Dice, una estructura de datos describe el formato en que los valores van a ser almacenados, ¿sí? ¿Cómo van a ser accedidos? ¿Cómo vamos a acceder nosotros a esos datos? Sí, si yo me quiero ir a ese lote donde están esos números que los quiero utilizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy yo a acceder a esos datos? Parte importante. Entonces, organización, administración, ¿sí? Y cómo yo voy a acceder. Bueno, y poder esto ser, y pues que también una vez que ya los accedamos nosotros a esos valores, cómo vamos a poderlos modificar, operar, pudiendo así existir una gran cantidad de estructuras de datos. Profe, ¿siempre tengo que utilizar esa estructura? ¿Sí? Porque yo tengo otro camino más corto para ir. Claro, utilízala, implementala. ¿Sí? Profe, es que yo no me siento muy a gusto con esa estructura, siento que me retrasa el trabajo, que me lo detiene. Es más corto, pero me retraso porque no la entiendo muy bien. ¿Se puede llegar a presentar ese panorama? Pues no hay problema, lo importante es que tú sepas para qué sirve esa estructura. Y si tú ya tienes conocimiento de que te está retrasando, es porque ya sabes cómo funciona esa estructura. Si no sabemos nosotros cómo funciona cada una de ellas, ¿sí?, pues yo no sabré tener esa opción de elegir y escoger con cuáles estructuras va a quedar mi programa. Bueno, ok. ¿Qué es lo que hace específica a una estructura de datos? Dice, lo que hace específica a una estructura de datos es el tipo de problema que resuelve. En otras palabras, dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí?, dependiendo de lo que yo quiera que haga el programa, escojo la estructura. Por eso es bueno saber para qué sirve cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, se especifica directamente en el tipo de problema que nosotros queremos resolver. Dice, algunas veces necesitaremos una estructura muy simple. ¿Sí? ¿A qué complicarme e irme a una matriz tridimensional? Sí, sencillamente yo lo puedo hacer con un ciclo for. ¿Sí? Entonces, a veces hay que saber primero, antes que nada, antes de escoger la estructura, identificar el problema. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Entonces, a veces nosotros nos complicamos, como dicen por ahí, nos ahogamos en un vaso con agua, ¿sí? Y tenemos enfrente una sencilla estructura muy simple, ¿sí? Que solo permita almacenar, por ejemplo, dice aquí, algunas veces necesitaremos una estructura muy simple que solo permita almacenar 10 números enteros consecutivamente, sin importar que estos se repitan. Eso es muy sencillo.
¿Sí o no? Y que podamos acceder a estos números por medio de un índice. Porque nuestro problema a resolver está basado en 10 números enteros solamente, no importa que se repitan. ¿Sí? Entonces, ¿qué implementaríamos nosotros ahí? Vamos a ver más adelante qué utilizamos. Dice, o tal vez nos interese, como segundo caso, que miramos una estructura sencilla, o tal vez dice que nos interesa almacenar n cantidad de números, ya no son 10, ¿sí? Que sean tipo entero y que se puedan ordenar al momento de insertar otro nuevo. ¿Sí? Se va poniendo un poquito más complicada. Por lo que necesitaremos, dicen, una estructura más flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que esa estructura la podamos modificar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ya escogí aquí, por ejemplo, un vector que tenga 10 espacios para 10 números, no importa que se repita, ¿sí? Si yo quiero insertar uno nuevo, esta estructura yo no la puedo cambiar, porque está realizada como un vector. Entonces, existen estructuras más flexibles que sin necesidad de cambiar de estructura la podamos hacer flexible y la podamos modificar. Insertamos un nuevo número, ¿sí? Y al mismo tiempo organizamos esos números, como dice aquí. Bueno, okay. Más adelante vamos a ver un pequeño ejercicio. ¿Listo? Para que deje más en claro esta temática. ¿Por qué son útiles las estructuras de datos? ¿Por qué son útiles las estructuras? Dice, son útiles porque siempre manipularemos datos. ¿Qué sería de un ingeniero de sistemas, de un desarrollador, ¿sí? Si no puede tener acceso a la información, si no puede manipular esta información? No puede manipular las variables, las globales, las constantes. No puede manipular ningún valor. No seríamos nada. ¿Sí? Entonces, son útiles porque podemos directamente manipular toda la información que existe en nuestro código. Por eso nuestro código vale mucho. Y tiene pues nuestra propia autoría, no podemos andarlo divulgando por ahí. Bueno, poner nuestra firma, cuidado, ¿listo? Y si los datos están, dice, una vez que los podamos manipular y los datos están organizados, esta tarea sería mucho más fácil para nuestro desarrollo en cuanto a las aplicaciones o programas que tengamos pues el interés de desarrollar. ¿Listo? Ayuda a facilitar mi programación. Por eso son útiles. Ok. Dentro de la programación existe algo que se conoce como la famosa permutación. ¿Sí? ¿Qué es la permutación? Aquí existe un ejemplo que dice, ¿de qué forma, consideremos el siguiente problema, ¿de qué forma puedo saber si una palabra tiene exactamente las mismas letras que otra palabra? ¿Sí? Quiero saber cuántas letras tiene esa palabra y si son las mismas con la otra. O dicho de otra forma, ¿cómo saber si una palabra es una permutación de otra palabra? ¿Sí? Si tienen las mismas letras, si tienen la misma cantidad, pero con diferente palabra, es una permutación. Miremos el ejercicio. Miremos este ejercicio. Miren aquí lo que pasa. Primera palabra, casa. ¿Cuántas Cs tiene? Una. ¿Cuántas As tiene? Dos. ¿Cuántas S tiene? Una. ¿Sí? 1, 2, 1. C-A-S. Segunda palabra. No dice casa, dice saca. Pero contemos cuántas letras tiene. Palabra S, perdón, letra S. Tiene una S, igual que acá. ¿Tiene cuántas As tiene? 1, 2, 2, igual que acá. ¿Tiene cuántas Cs? Una C, igual que acá. Si ustedes se pueden dar cuenta,
existe una permutación, porque tiene la misma cantidad de palabras, de letras, perdón, ¿sí? Con diferente palabra. Bueno, y si ustedes más se dan cuenta, más a fondo, también hay una característica similar. La cantidad de palabras son iguales. Miren, me suman la misma cantidad. 1 más 2, 3. 3 más 1, 4. 4 palabras. Acá lo mismo, 1 más 2, 3, más 1, 4. Esto es una permutación. ¿Listo? Dice, si queremos resolver este problema con papel y lápiz, olvidémonos del computador, ¿sí? Del programar. Basta con escribir las palabras y utilizar visualmente, como yo les expliqué acá en el ejercicio, identificaríamos visualmente si ambas palabras tienen las mismas letras, que fue lo que nosotros hicimos en el ejercicio de acá. Una forma rápida es contar mentalmente, nosotros contabilizamos, ¿no? 1, 2 A's, una C, una S, mentalmente, ¿sí? El número de cada tipo de letra en ambas palabras. Y si tiene el mismo número, entonces llegamos a una permutación. ¿Listo? Hasta ahí va el ejemplo. Ok. Dice, hagámoslo un poquito más complicado. Pero si nosotros quisiéramos resolverlo mediante la programación, digitando, programando, con estructuras, sin estructuras y demás, ¿sí? Gramática, tenemos que decirle a la computadora cómo saber qué es una palabra. Comenzando por ahí. Tenemos que notificarle a nuestro compañero, la máquina, el computador, ¿sí? Tenemos que decirle si es o no una palabra, ¿sí? Y decirle también, además, cómo debe comparar esas palabras, porque eso es lo que tiene que hacer la máquina, ¿sí? Primero identifica que es una palabra. Ok, la identificó. Es char, es carácter, es string, por ejemplo, ¿sí? Y la segunda, pues tiene que irse a la segunda palabra, que también debe de ser el mismo tipo, char, string, cadena, ¿sí? Y una vez que la máquina ya tenga las dos palabras con el tipo de dato, ¿sí? Esta máquina tiene que empezar a realizar la comparación visual que nosotros hicimos en papel y lápiz. Pero ¿cómo hacemos para que la máquina haga esa comparación? ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, ¿se nos ocurre alguna forma? Hay esa forma. ¿Sí? Y es aquí donde entran las pequeñas estructuras de datos. Existe lo que comúnmente, ¿sí?, utiliza el programador, que es una estructura muy utilizada, ¿sí?, dentro de ella, que son los famosos arreglos, ¿sí? O en inglés, mucho mejor, el famoso array. Los arrays, arreglos o arreglo. Bueno, quedaría de esta manera. Para las personas que no tienen conocimiento todavía, ¿sí? Se conoce el array comúnmente como una especie de vector, ¿sí? Miren lo que está haciendo aquí. Dice, ¿qué tal si pensamos en la palabra como una estructura de casillas? Miren esta estructura. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 posiciones. ¿Sí? Donde cada letra, aquí dice casa y acá saca, donde cada letra va a representar una casilla en una estructura. ¿Sí? En otras palabras, este apreciado array o arreglo va siempre a llevar consigo mismo un índice. ¿Sí? Va a representar, vamos a utilizar una representación, siempre todo array va a comenzar, todo arreglo, con el índice 0, no desde 1, 2, no, 0, 1, 2, 3. Miren acá, 0, 1, 2, 3.
¿Cuántas posiciones? 4. ¿Cuántas posiciones? 4. ¿Listo? Ok, entonces, si yo les digo, quiero llamar, ¿sí? A la letra S del array, pues que tenemos que ponerle un nombre, que aquí nos falta el nombre, coloquémosle primera palabra. Quiero llamar al arreglo primera palabra, ¿sí? En el índice número 2. ¿Qué letra voy a llamar? A la letra número S. ¿Listo? Entonces, por eso aquí dice, a cada casilla le vamos a dar un índice, con el cual podemos acceder a ella para saber qué letra tiene contenida. Esto le indicará a nuestra amiga computadora cómo reconocer una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? Se va al índice 0 y dice, en el índice 0 hay una C. Se va a la otra palabra, en el índice 0 hay una S. Y sigue, índice 1 hay una A, índice 1 hay una A. Hay una similitud aquí, ¿sí? Y empieza a realizar la respectiva comparación. Bueno, ok. Entonces, los array sin un índice no son array, porque con ellos, con los índices, son los que nosotros vamos a poder llamar a lo que se contiene en estas casillas. ¿Listo? Ok. Ahora, dice, para resolver el problema debemos saber cómo comparar las palabras y sus letras. Lo primero que podemos evaluar es el left. ¿Qué es left en inglés? La longitud. La longitud. Primera comparación que va a hacer nuestra amiga computadora es que va a mirar si tiene la misma longitud o no, el mismo tamaño. Que eso ya lo analizamos desde un comienzo que yo les dije, que yo me adelanté. ¿Sí? ¿Qué longitud tiene este? Tiene longitud 3, porque comienza desde 0. ¿Pero cuántas posiciones tiene? Tiene 1, 2, 3, 4. Pero la longitud, ojo que el array, la máquina, va a mirar el índice del arreglo. ¿Sí? Entonces él va a decir, bueno, en la primera palabra tiene un índice, una longitud, un tamaño de 3. En la segunda palabra vamos a ver también el tamaño, porque si no tiene 3, no es una permutación, deja de ser una permutación. Entonces, el de una descartaría directamente, ¿sí? Que es una permutación. ¿Listo? Entonces, primer filtro, mirar la longitud del vector, del arreglo. Si la palabra tiene diferente número de caracteres, si la palabra tiene diferente número de caracteres, o sea, longitud, no tiene sentido seguir comparando más. La máquina se detiene. Ya nosotros sabríamos que no tendrán exactamente las mismas letras. Entonces, se acabó el ejercicio. Entonces ya tenemos que nosotros sacar un cuadro de diálogo o un mensaje de texto que diga la palabra 1 y la palabra 2 no existe permutación. ¿Listo? Entonces, primer filtro y validación elaborado. Dice, lo siguiente será contar las letras por tipo de letra. En el ejemplo anterior de la palabra casa y saca, contamos las letras mentalmente, pero las escribimos en el papel con una estructura muy específica. Cada letra que encontremos se asocia al número que contamos. Entonces, ¿sí? ¿Habrá alguna estructura de datos que me ayude a asociar las letras con el número que contamos? ¿Sí? Analicen esa pregunta. ¿Listo? Analícenla. ¿Habrá alguna estructura de datos que me ayude a asociar las letras con el número que contamos? Claro que existe. Vamos a ver esta pequeña estructura. La famosa llave valor, o también conocida en inglés como key value, o
también algunos lo conocen como dictionary o diccionario. ¿Sí? Vamos a ver, dice. Donde la letra es la llave. Ojo que aquí ya cambiamos. Ya no hay un índice. ¿Sí? Ya no nos funcionó el papel, no nos funcionó el array, ¿sí? Nos vamos al diccionario. Donde la letra es llave y su valor asociado es el número contado. Dice, además, en esta estructura no debemos repetir la llave porque de lo contrario tendremos letras repetidas y no podremos contar. ¿Sí? Es lo que pasa aquí. Regresémonos acá. ¿Sí? En esta primera palabra, la máquina cuando empieza a mirar que aquí hay una palabra repetida, nos va a repetir otra vez la letra A y acá también. Entonces, no va a poder llegar a encontrar esa verdadera permutación. ¿Sí? Es por eso que nos vamos acá. Porque acá no hay repetición. Dice. Es por eso que la estructura diccionario es distinta al array. Ya que el array sí podemos repetir letras, y a mí no me conviene que repitamos letras. ¿Sí? En el array se puede repetir letras, ¿no ve que tengo una estructura de 5 espacios? Yo puedo colocar aquí Lorena en la primera casilla, Juan en la segunda, Lorena en la tercera casilla. ¿Miren que se repiten? ¿Sí? En la llave valor, en el diccionario, ¿sí? Nosotros no podemos realizar ese tipo de repetición. ¿Sí? Dice, pero en esta estructura no deberíamos permitirlo, ya que eso sería lo que nos permita resolver el problema de contar. De contar. ¿Listo? Ok. Les dejo para que tomen nota. Por eso quiero hacer esa reunión, para saber qué es lo que vamos a hacer. Ok. Miren lo que hace la estructura dictionary. Miren lo que hace dictionary. No les puse aquí el otro para que hagan la comparación directa. Miren aquí. Cambiamos de estructura completamente del array. Ya no es horizontal, sino ya es vertical. Y miren ustedes, analicen aquí esta imagen. La llave, que es key, no se repite. Y el valor para cada letra se sigue constante. ¿Qué significa? Que en esta primera palabra existe una letra que es C. ¿Sí? Existe 2 letras que es A. Y existe una letra que es S. ¿Sí? Casa. Mire que no se repite aquí la palabra. A diferencia del array. Era casa. Falta la A, ¿verdad? Ya no se repite. Esto es lo que necesitamos nosotros. Mirar, ¿sí? La cantidad de letras sin necesidad de repetirse, porque si no, no podemos encontrar la permutación. Aquí dice, de modo que para operar la estructura array, tenemos que hacerlo recorriendo una a una todas las casillas para obtener las letras mediante su índice. La casilla 0 contiene la letra C, la casilla 1 la A y así sucesivamente, que fue lo que nosotros vimos en el array. ¿Sí? Para el caso de la estructura de dictionary, podemos decir que vamos a operar en ella a través de su llave. Lo que estoy aquí señalando. No a través de su valor, a través de su llave. ¿Sí? La llave C tiene asociado el 1, la llave A tiene asociado el valor 2 y la llave S tiene asociado el valor 1. Sin repeticiones. Sin repeticiones. Bueno. ¿Qué concluimos? Para llegar nosotros a la permutación no necesitamos, obviamente el papel y lápiz para mí siempre ha sido la primera técnica para poder llegar a una estructura, ¿sí? Muchos ingenieros de sistemas, desarrolladores, primero
plasma sus conocimientos y desarrollo en papel y lápiz, ¿sí? Algunos se concentran así, que sería lo mejor hacer antes una planeación antes de empezar a codificar, ¿sí? ¿Qué hicimos? Para llegar a la permutación pasamos por el papel y lápiz, que fue algo muy visionario, ¿sí? A punta de la visión. Llegamos al vector, al array, no llegamos a la permutación, ¿sí? Y llegamos a la estructura de dictionary, ¿sí? Que es una estructura sin repetir las palabras, que maneja por medio de claves. Bueno, tenemos oportunidad ya en la tercera clase de hacer un ejercicio dictionary y uno de array, y van a ver la diferencia. ¿Qué concluimos? Dice, hasta este punto las estructuras de datos nos han ayudado a resolver este problema con el simple hecho de tener nuestros valores organizados y definiendo la forma en la que podemos operar sobre ellos. Dice, aún quedan varios pasos para resolver el problema por completo, pero eso pasa a ser objeto de otro tema en programación, que son los famosos algoritmos, ¿sí? Por ahora nos basta con identificar las estructuras de datos porque es lo que nosotros vinimos a ver aquí, en esta materia, ¿sí? Si sabemos qué tipo de estructura implementar, ¿sí? En este tipo de problemática, pues nos arrojamos a la programación. ¿Listo? Es así como se programa un diccionario. Es la sintaxis, se podría decir. ¿Sí? Miren aquí. D es variable. Ahí sigue el operador de asignación. ¿Sí? Miren, par, clave, valor. ¿Sí? La clave, valor, el coma, operador de vínculo. Así funciona un diccionario. ¿Sí? Se cuenta que tiene la palabra clave y el valor, palabra clave y el valor, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Como les decía en un comienzo, la estructura más usada dentro de la programación son los famosos arrays. Es una palabra inglesa muy usada en términos de programación, que también muy comúnmente nosotros los conocemos como arreglos, vectores o matrices. Profe, ¿cómo así? ¿La matriz es un array? Lo es. Profe, ¿cómo así? ¿Los vectores son arreglos? Es un arreglo. ¿Listo? Vectores son arreglos. Matrices son arreglos. Arrays son arreglos, que es la palabra en inglés. Entonces estamos haciendo referencia a que todas estas tres estructuras con diferente nombre son una, para que no se confundan. ¿Que los vectores funcionan diferente a las matrices? Sí, señores. Cada una tiene, ¿sí?, su objetivo general, ¿sí? Pero se los considera arreglos. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a organizar esa información y a poder llamar por medio de índices, ¿sí?, aquella información que yo quiera operar. ¿Listo? No importa mucho cómo quieras referirte a ellos, dice. El caso es que están representados en casi todos los lenguajes de programación. Los de bajo nivel, alto nivel, medio nivel. En programación orientada a objetos, ni se diga. Nuestros amigos mano derecha. ¿Listo? Se usan intensivamente para hacer todo tipo de programas y estructuras más complejas. ¿Sí? Porque aquí les digo, los vectores, las matrices, ¿sí?, estos arreglos son estructuras, digamos, entre comillas, sencillas. Sencillas si yo sé cómo manejarlas y para dónde van y qué se saca y qué resultados se saca sobre ellos. Pero sí existen, ¿sí?, estructuras mucho más complejas que ellos. ¿Sí? Dice, también los arrays es un contenedor donde podemos agrupar diversos elementos dispuestos en casillas, como lo vimos en el ejercicio, y puede haber arreglos de una única dimensión, un limitante de los vectores. ¿Sí? Hay una desventaja para el programador, decir que en un comienzo yo voy a hacer un vector con una dimensión de 10, bueno, pongámosle un poquito más, de 100 casillas. Resulta
resulta que con el paso de la programación y paso del tiempo, yo no necesito un arreglo de 100, yo necesito un arreglo de 105 casillas. ¿Qué tengo que hacer? Regresarme a la programación, ¿sí? Y cambiarle la dimensión al vector. Y ya no poner dimensión 100, sino colocarle dimensión 106. 106 por el 0, ¿sí o no? Entonces, me retrocede, me hace hacer reprocesos innecesarios. Y es aquí, como son una única dimensión y es un limitante para el programador, ¿sí? Que tiene que tener cuidado en eso, es aquí donde salen esas estructuras más complejas. Que no es necesario que tú te estés regresando a cambiarle la dimensión, regresando a cambiarle el tamaño, sino que acá, tranquilamente, tú tienes libertad para poder organizar esa información. Tipos de estructuras de datos. Tipos de estructuras de datos. Dice, al hablar de estructuras de datos, debemos pensar en primera instancia en cómo los datos se representan en la memoria. ¿Sí? Cómo ellos van a funcionar en la memoria de la computadora. ¿En qué momento la computadora va a llamarlos? Si están en desorden, la máquina también se va a enloquecer, entonces no sabe si llamarlo por allá. Por eso es necesario también darles ayuda de estructuras a la máquina, pues para que ella pueda funcionar correctamente, ¿no? Y nos preguntamos, ¿se trata de estructuras contiguas o enlazadas? Dos tipos de estructuras que tenemos que nosotros saber. ¿Listo? A partir de esta pregunta nosotros podemos darnos la idea, dice, correcta sobre la base de nuestra estructura que nosotros vamos a implementar en nuestro programa. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a almacenar esa información? Yo quiero con esta estructura. ¿Sí? Con estos vectores, con estas matrices. ¿Sí? Y es por eso que salen dos tipos de estructuras, las contiguas y las enlazadas. Vamos a ver de qué se tratan esas, dice, las estructuras contiguamente asignadas, ¿sí? Están compuestas de bloques de memoria. Bloques de memoria. ¿Sí? Vámonos a la memoria. RAM, obviamente. Nos vamos a la memoria RAM. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Con bloques. Un bloquecito para un array, un bloquecito para una matriz, un bloquecito para un hex y un bloquecito para un hash table. Es de esa manera que el computador, nuestra máquina, ¿sí? Cuando se va a la memoria RAM y dice, uy, este programa que me están aquí programando y este pseudocódigo es por medio de bloques, en donde esos bloques yo me voy a encontrar con estos tipos de estructuras. Entonces ya sabe cómo va a funcionar. Perfecto. Más adelante vamos a ver arrays, ya sabemos que son arreglos, matrices, que son también arreglos, ¿sí? Vamos a ver que son heads y hash tables, así por encimita como para tener en cuenta. Vamos a ver que también son las estructuras enlazadas, ¿sí? Las enlazadas. Aquí ya viene lo que está, dice, están compuestas de distintos fragmentos. Ya no vienen por bloques de memoria. Entonces dicen, vienen por distintos fragmentos de memoria unidos por pointers o punteros. ¿Sí? Ya se complica un poquito más. Aquí ya estamos hablando ya de lo que son unas estructuras sencillas. Estamos hablando de unas estructuras más complejas ya. Lo que se conoce comúnmente dentro de la programación como las famosas listas, nuestros amigos árboles y nuestros compañeros los grafos. ¿Sí? Listas, list, aquí les señalo, listas, trees, árboles y los famosos grafos. Aquí ellos no funcionan como los vectores, como los arreglos, a diferencia de las contiguas. ¿Sí? Aquí ellos no funcionan con un índice, con una dimensión. Aquí ellos funcionan con los punteros, con los pointers. ¿A dónde me apunta, así sea redundante, a dónde me apunta ese puntero? Donde yo quiero, él lo apunta.
y tengo que yo redireccionarlo pues para poder llamar ese dato y poderlo traer para poder empezar a operar. ¿Sí? De eso se trata, vamos a nosotros en la programación, en la práctica, vamos a ver cómo funciona, ¿sí?, una lista, un árbol y un graph. Y en qué momento debo de implementarlo, ¿no?, de usarlo. Porque si solamente necesito un vector, pues ¿para qué me voy a una estructura compleja? ¿Sí? Okay. Y por último, tenemos los famosos containers, los contenedores. ¿Sí? Son estructuras que permiten almacenar y recuperar datos en un orden determinado, sin importar su contenido. Si no importa contenido, es algo aquí también una ventaja. Aquí sí importa. ¿Se acuerdan que yo les dije en el ejemplo? Lo primero que tiene que saber la máquina es qué tipo de dato es el que ella tiene que comparar. Entonces yo les dije char, string, cadena, ¿sí? Los vectores tienen que ser, tenemos que nosotros asignarle el tipo de dato, el tipo de vector que vamos a manejar. Si es el arreglo, el vector tipo entero, pues entonces todos sus elementos tienen que ser tipo entero. Pero si voy a hacer un container, ¿sí? Si voy a hacer un container, un stack, pues directamente ese contenedor puede tener char, float, enteros, etcétera, todo tipo, por eso que dice, sin importar su contenido. Entonces ya también es una estructura de alto nivel. Bueno, stacks y quiz. Quiz, no quiz, quiz. ¿Listo? Espérenme un momentico, por favor. Entonces toman nota. Ok. Stacks, pilas. Stack, pilas, que está dentro de los contenedores, y también vamos a tener conocimiento sobre las famosas colas. ¿Sí? Quicks son colas y stacks son pilas, que comúnmente están dentro de la estructura de datos de contenedores, estructuras de alto nivel. Entonces, ¿no? Bajo, medio, alto. Miren el vector, el array. ¿Sí? Dese cuenta que define al vector como tipo char. Entonces, cada elemento que va dentro de esta casillita deben de ser tipo char. Ay, que pum, me equivoqué y metí un 1, un 0, o un número, o un 0,5. Dejó de ser vector y te va a generar un error de sintaxis. No de gramática, de sintaxis. ¿Sí? Ok. Me dice que en primera instancia debemos de declarar y definir un tipo de vector. ¿Sí? Segundo, obviamente tenemos que definir el tamaño, dimensión o el leg, en inglés, el tamaño de este vector. ¿Sí? Aquí en este ejercicio dice que es de 6. ¿Pero por qué 6 aquí dice 5? Pues contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tamaño del vector que nosotros tenemos aquí, gráficamente, es de 6. No es de 5, porque comenzamos desde 0. ¿Listo? Entonces, ojo aquí, todo vector comienza desde 0. ¿Listo? Que sería la dimensión. Y pues, culminamos con el famoso índice, que hace referencia, ¿sí?, a que si yo quiero coger el índice 3, pues voy a llamar la letra D. Si cojo el índice 0, voy a llamar la letra A.
y así sucesivamente. Y me falta aquí algo muy importante que me olvidé de colocarlo. Todo vector, ¿sí? Después de declarar qué tipo de vector, tipo de dato va a ser nuestro vector, ¿sí? Tiene que ir el nombre del vector, ¿sí? Todo vector tiene que tener un nombre, como toda matriz, como todo árbol, como todo grafo, como toda estructura, ¿sí? Ok, aquí va el nombre, por ejemplo, char, palabras, ¿sí? Dimensión y el índice. Miren acá, existen tres tipos de vectores, ¿sí? Bueno, el primero, en primera instancia, el primer shape, ¿sí? Sería el que nosotros ya miramos, ¿verdad? Miren, una sola dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones, ¿sí? ¿Sabemos de cuánto es esta dimensión? De 0, 1, 2, 3, 3, 4 dimensiones. Es tipo numérico, ¿sí? Tipo numérico. Pero acá, a diferencia del 2D array, ya estamos entrando ya a lo que se conoce como filas y columnas. Las matrices. Por eso es que la matriz también es considerada un array, ¿sí? Pero funciona diferente, porque aquí en este vector sencillo que estamos haciendo acá, aquí no existen columnas, pero en la matriz existen columnas. Filas, dos filas, por 1, 2, 3 columnas. ¿Sí? Profe, ¿funciona igual que el vector que el anterior? ¿Se lo define de igual manera? Sí, señor. ¿Sí? Las matrices se definen también por un tipo de dato, puede ser char, float, todo demás, donde todos sus elementos deben de tener ese mismo tipo, ¿sí? Y también tiene que llevar una dimensión con índice. Índice también maneja las matrices de 2D. Y también pues existen las 3D, que ya no es filas por columnas, sino que ya es X, Y y Z, más complejas todavía. ¿Listo? X, Y y Z. Ok. Entonces, primera forma de vectores, que la vamos a conocer. Segunda forma, shape, chicos, para los que no conocen, chicas, shape es forma, ¿no? Primera forma de vectores la vamos a ver. Segunda forma, en 2D, matrices, la vamos a ver. Y si alcanzamos al X, Y, Z, pues mucho mejor. Listo, que esta es un poco compleja porque ya tiene procesos algebraicos, ¿no? Ya planos cartesianos que ya es nivel alto. Pero con el paso del tiempo tenemos que aprender. Vamos a ver qué es el famoso GEAP. ¿Dónde está el GEAP? Regresémonos. En las estructuras contiguas, ¿sí? Que vienen por medio de bloques. Vamos a ver qué es un GEAP y qué es un hash table. GEAP. GEAP. GEAP, GEAP, GEAP. GEAP, dice en computación, se lo conoce como un montículo. Un montículo, miren mi mano, un montículo. ¿Sí? Es una estructura de datos de tipo árbol, pero no es un árbol, ¿sí? Con información perteneciente a un conjunto ordenado. También se puede entender como la ordenación, como el orden de vectores, ¿sí? Por esta razón, los montículos son útiles para implementar colas de prioridad. Miren lo que hace, miren este montículo aquí. ¿Sí? Es un montículo, pero como estamos dentro de las contiguas, estamos haciendo referencia a que es un bloque, pues lo llega a convertir en un bloque. Miren, padre, 6, 5, 4, 4, 1, 3, 2. Si ustedes miran el orden, profe, pero ¿por qué ese orden?
¿Sí? Des en cuenta, ¿por qué no aquí no dice 6, 5, 4, de ahí me bajo al 4, 1 y acá pongo el 3, 2? Está como desorganizado, ¿no? No, él va en orden directamente. Del 6 que sale, el 5 y el 4. 5 y el 4. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? Siempre comienza por la mano izquierda. ¿Sí? Del 5 que sale, 4 y 1. Aquí está, 4 y 1. Sigo para la derecha. Del 4 que sale, nuestro amigo el 3 y el 2. ¿En qué se convierte esto, chicos? Chicas, directamente en un vector. Que, bueno, que el ingeniero de sistemas, el desarrollador dice, uy, no, ¿yo qué voy a hacer esos montículos que me hacen perder más el tiempo? ¿Sí? Ustedes aquí lo miran sencillo, porque estamos haciendo referencias que un montículo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Y yo podré decir, no, ¿qué voy a hacer? Un GEA. Yo para eso me hago un vector de 6 elementos, ¿sí? Y listo. Salió para pintura, ¿sí? Pero cuando ya hay mucha información por desplegar, ¿sí? Muchos ingenieros acudimos a los montículos, a los GEAP, que automáticamente voy colocando los datos aquí, aquí y aquí y aquí, que son GEAP grandes, montículo dentro de otro montículo, y automáticamente, por simple hecho de declararlo como GEAP, automáticamente lo convierte en un vector, con índice y también con dimensión. ¿Listo? Ok. Los famosos GEAP. También vamos a verlos, si Dios lo permite, en la práctica. Sigamos con los contiguos, ¿no? ¿Qué es un hash table? Que también hace parte de los bloques, ¿no? De información. Hash table, dice, es una estructura de datos, coloquemos aquí, es perfecto. Es una estructura de datos que utiliza una función hash, para identificar datos mediante una llave o una clave. ¿Sí? Una llave o una clave. La función hash dice, transforma una llave a un valor índice de un arreglo de elementos. ¿Sí? También se lo llama como tabla fragmentada o tabla picadillo, porque hash, para que se acuerden ustedes de esos términos, hash es picadillo, picar. Y table es una tabla, aquí como miran aquí ustedes esta tablita, y lo que voy a hacer es cortarla en pedacitos, en fragmentos directamente, ¿sí? Y empiezo a darle una transformación a ese arreglo. ¿Sí? Es como tener aquí, por ejemplo, la palabra Apple, ¿sí? Y le coloco la hash, la función hash function, ¿sí? Entonces él automáticamente me va a hacer, miren, un bloque. ¿Y qué tiene? Índice, porque ojo que estamos hablando de los arrays sencillos, ¿sí? Un índice y obviamente tiene una dimensión. Entonces, el hash table, ¿qué me sirve? Que si yo vengo y quiero adicionar otro elemento en la hash table y él tiene más espacio para picar, pues entonces sencillamente yo puedo aumentar ese hash table. ¿Listo? También lo utilizan mucho los programadores y desarrolladores. Hash function. Aquí me dice que es el queue, bueno, que en inglés, que en español, son las famosas colas, ¿sí? Estas ya se, perdón. Vámonos a esta de aquí. Estas. Estábamos aquí en contiguas, ya miramos lo que son los arrays, matrices, heaps y hash table, ¿sí? Esta. Listas, árboles y grafos, las vamos a dejar para la siguiente clase. Miremos aquí qué son los contenedores, los stacks y los queues. ¿Listo? Miremos por aquí que me pasé. ¿Qué es un queue? O una cola. Dice, la estructura de tipo container o contenedor se caracteriza principalmente... Ay, perdón. Aquí se me fue. Perdón, chicos.
Se caracterizan estos contenedores parcialmente por la forma particular de recuperación ordenada, ¿sí? Y en los dos tipos principales de contenedores, que son los stack, que son las pilas, y las colas, el orden de recuperación depende del orden de inserción. En otras palabras, si yo inserto ascendentemente, ¿sí? Inserto los documentos ascendentemente, pues entonces para poderlo recuperar también debe de ser ascendentemente. Miren aquí en la imagen, esta cola, ¿sí? Dice que tiene un contenedor 1, contenedor 2 y contenedor 3. ¿Qué tiene dentro del contenedor 1? Tiene Tomcat, tiene Java y tiene Debian. Contenedor 2 tiene PH, MySQL y Ubuntu. Contenedor 3, Static Binary, ¿sí? Alpine, y bueno, pongámosle cualquier otro motor. Dese cuenta que está todo esto dentro de una nubecita. Todo esto es la cola. O sea que ya estamos hablando, ¿sí?, de una magnitud de estructura supremamente grande. ¿Y qué es lo que abarca? ¿Cómo hago yo para que dentro de todo este container, que está toda esta ballenita aquí, ¿sí? ¿Cómo hago para unir el contenedor 1, contenedor 2 y contenedor 3? Pues tenemos que utilizar nosotros lo que conocemos comúnmente como nuestro amigo, ¿sí?, kernel. ¿Y qué es el kernel dentro de la informática, dentro de los sistemas operativos? Es el corazón, se podría decir, es el corazón directo de nuestros sistemas operativos. Y cuando lo denominamos y lo definimos como corazón, hacemos referencia a que podemos tener manipulación directa de todo nuestro sistema operativo, componentes, elementos, hardware, software, controladores, etcétera, 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 etcétera. Sin el kernel no puede existir un contenedor. En otras palabras, sin el kernel no puede existir ningún tipo de estructura y ningún tipo de lenguaje de programación. ¿Sí? Porque él necesita, nosotros necesitamos de este motor gigante para que nos haga la integridad general de todos estos componentes dentro de la programación y pseudocódigos. ¿Listo? Ok. El stack. Nuestra amiga y famosa pila, apilo y desapilo, ¿sí? Las estructuras de tipo pila, dicen los stack, es una palabra inglesa que significa pila de cola o apilamiento, no son colas, son pilas, ¿sí? Y que se emplea en español en ciertos ámbitos para referirse a pila informática o pila geomorfología, ¿sí? Si yo tengo una pila de platos, ¿sí? Tengo que yo ir apilando y para ir secando tengo que ir desapilando directamente. El orden de los datos, así como van llegando los datos, ¿sí?, en este contenedor, es el orden como tengo que yo irlos desapilando. Entonces, cada vez que va llegando un objeto, un elemento nuevo a este contenedor, pues tengo que yo irlo desocupando. Así funciona una pila. ¿Listo? Vamos a ver a continuación un videíto para que ustedes lo puedan revisar por acá. Lo voy a colocar aquí. Miremos ese videíto que dura por aproximadamente unos 4 o 3 minutos, si no estoy mal, y regresamos para la socialización. ¿Listo? Mírenlo, por favor. Yo por acá tengo que quitar cámara y tengo que quitar compartir pantalla para evitar plagio, derechos de autor. ¿Listo? Yo lo voy viendo con ustedes. Me avisan, por favor, cuando acaben. ¿Listo?
¿Listo, chicos, chicas? Creo que ya lo vieron. ¿O alguien falta? Diana, ya lo acabaste de ver. Edison, Edward, Juan, Vanessa. No, me falta un poquito. Ah, bueno, listo. Demos 2 minuticos más y me avisan, por favor. Profe, yo ya terminé.
Listo, profe, yo también. Listo, profe, yo igual. Listo, 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 muchachos. Bueno, es un videito muy general, si ustedes se pudieron dar cuenta. Pilas, colas, grafos, árboles, ¿sí? Matrices, es lo que nosotros vamos a implementar por medio de esta práctica y en este ciclo. ¿Sí? Vamos a mirar cómo funciona, cuál es su comportamiento, cómo recuperamos, cómo visibilizamos, cómo organizamos esta información. ¿Listo? Vámonos por acá. ¿Para qué son útiles? Entonces, palabras resumidas, las estructuras de datos son útiles porque nos permiten tener una batería de herramientas para solucionar ciertos tipos de problemas. Para cada problema hay una estructura de datos. Siempre métanse en eso en la cabeza. ¿Sí? Hay que empezar a tener buenas prácticas de desarrollo en la parte de programación. ¿Sí? Porque, ay, no, yo no utilizo, yo lo desarrollo, llego a la solución del problema, pero sin estructuras, téngalo por seguro, ¿sí? Que se te va a demorar el tiempo, que tu código va a ser muy lento, el momento que vas a codificarlo se demora, ¿sí? Mientras procese y gestione, mientras la máquina trata de comprender tu lógica, te vas a demorar un poquito más. Poquito más, no, muchísimo diría. ¿Listo? Entonces, para cada problema vamos a colocar una estructura. Además, nos permiten hacer un software más eficiente, más eficaz, ¿sí? Nos va a ayudar a optimizar recursos. ¿Por qué optimizar recursos? Porque si yo no utilizo estructuras de datos, créanme que esa memoria RAM que nosotros tenemos en nuestros computadores, ¿sí? En nuestros ordenadores, pues se nos va a saturar de información. ¿Sí? Disco duro, capacidad, procesador. Ay, ¿por qué será que está lento? No es porque yo tenga basura y nada, sino porque yo he hecho un programa que no tiene las estructuras básicas y directas y definidas para que darle esa eficiencia y esa rapidez a mis programas. Entonces, hace que mis entornos se vuelvan más útiles. Y peor aún si trabajamos con Big Data, con bases de datos, ¿sí? Robustas, se podría decir. Bueno. Terminamos la clase, ¿sí? Por la noche de hoy. Ya la siguiente tutoría vamos a entrar a ver cómo es el comportamiento de los árboles, de los grafos, ¿sí? Para que ustedes vayan pegando una revisadita al módulo si gustan, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el verdadero funcionamiento de estos que también hacen parte dentro de las estructuras de los datos. ¿Listo? No sé si de pronto tenga alguien alguna pregunta, damos pues por... voy a llamar lista, antes que nada voy a llamar lista porque esto es primordial para mí. A ver, comencemos. A ver por acá. Cristian Acosta Ramírez. Cristian Acosta Ramírez. ¿Se encuentra o no se encuentra? No se encuentra. Vamos con Geraldine Vanessa. Sí, profe. Listo, Geraldine, presente. Edison Fernando Getial. Presente. Listo, Edison. Juan Pablo Godoy. Solamente que... Juan Pablo Godoy. ¿Se encuentra o no se encuentra? No se encuentra, ok. Bueno, así estén conectados, si no responden, pues es como si no estuvieran. Bueno, Juan Pablo Godoy no se encuentra. Vamos con Edward Giovanni Narváez. Presente. Listo, Edward. Vamos con Heimer Julián Narváez. Presente, profe. Listo, Heimer. Víctor Andrés Revelo. Víctor Andrés Revelo. Tampoco se encuentra. Roger Michael Rey. Roger Michael Rey. Tampoco se encuentra.
Y Erika Vanessa Rincón. Erika Vanessa Rincón. ¿Se encuentra o no se encuentra, Erika? Tampoco se encuentra. Está conectada, pero desconectada. Ok, por acá veo un chat, me dice, profe Cristian Acosta, solo que no me pude conectar desde mi cuenta. Ah, bueno, entonces no es Diana Mercedes Cortés. Listo, entonces contamos con la presencia de Cristian Acosta. Ok. Listo, perfecto. Bueno. Edward, creo que me estás tratando de hablar, pero no te escucho. Tienes el micrófono apagado, creo, no te escucho. Bueno, listo, chicos, chicas, pues muchísimas gracias por su participación. Sí, espero pues esta grabación pues va a quedar directamente en la zona de grabaciones pues, para las personas que no se pudieron conectar, que no se vayan quedando en temática, porque créanme, por más que entremos a la práctica, ustedes van a necesitar muchísimo de estos conceptos para tener lógica en la parte de la implementación de estas estructuras. ¿Listo? Entonces, sigan estudiando muchísimo, ya nos estaremos viendo el próximo... dime, Edward. Sí, profe, no se olvide de colocarnos el programa de clics en recursos para ir instalándolo. Ah, sí, eso se los voy a... Es que todavía no tengo el instalador, la verdad. Entonces voy a instalarlo... ¿Qué versión, profe, usa? Creo que es esta versión, es que no, la verdad no lo he abierto, es este acceso directo. No, yo ahorita tengo, este está viejo. No sé qué versión es, pero ahorita yo ya les confirmo ese datico y le subiría mejor para que ustedes lo tengan ya instalado directamente y comenzamos directamente con la clase, pues ya la práctica. ¿Listo? Listo. Bueno, Edward. Eso, van adelantando. Listo, Edward. Muchas gracias. Bueno, buena noche para todos y para todas. Descansen, ya nos estaremos viendo el próximo miércoles por la misma hora y por el mismo canal. Cuídense mucho. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Chao, Heimer. Chao, Hasta luego, Edward. profe. Adiós, Vanessa. Cuídate.